y además genera conflicto en las relaciones interpersonales. Entonces la idea es que ahora podamos aprender habilidades, conocimientos para poder apoyar a nuestros niños en su desarrollo. Y esto no va a ser solamente con ustedes, como les decía, sino que también van a comenzar con los niños. Vamos a trabajar desde el quinto a cuarto medio en estas temáticas de nutrición. Entonces por eso era tan importante que contar con ustedes para poder trabajar en lineales. Ya de mañana comienzan con los séptimos básicos, octavos básicos, primero, segundo y así sucesivamente durante el primer semestre. Ya como le adelantaba a las chicas, esto va a tener una segunda oportunidad, ¿cierto? Ahora vamos a aprender lo teórico, conocer de qué se trata todo esto, para luego aprender conocimientos y habilidades prácticas. Ya en el segundo encuentro que va a ser ya para mayo. Ya eso también se les va a estar informando durante los próximos días, así que esperamos que esto sea de su agrado, que podamos aprender alto y los dejo hablar con Constanza y Renata. Gracias, mamá. Buenas tardes. Mi nombre es Constanza Reyes, soy nutricionista clínica, especializada en trastornos de la conducta alimentaria hace unos años ya. Me dedico a esa área. Trabajo todo lo que es la construcción de la conducta alimentaria desde la alimentación complementaria de los más chiquititos hasta principalmente adolescentes, adultos jóvenes, pasando por cuadros de rechazo alimentario, selectividad alimentaria, alimentación autismo, etc. Y trabajo en dupla en nuestro centro que es IVA con Renata, que es psicóloga clínica, especializada también en terapia. Y hoy día les venimos a contar un poquito un enfoque de alimentación basado en conducta alimentaria, que es la relación que vamos construyendo con los alimentos a lo largo de la vida. Cómo se compone esto, cómo se construye, los conceptos como que debemos manejar para poder empezar a trabajar y reestructurarlo. Y en base a ello, ver después la intervención netamente ya en la segunda jornada con que se vayan herramientas concretas para la gente. Entonces, bueno, ya empezamos. Así que podemos, no sé qué agregar algo. Yo soy Renata, la psicóloga de esta dupla, también especializada, aparte de conducta alimentaria y alteraciones en la conducta alimentaria, yo trabajo como psicóloga clínica, ¿cierto? Terapeuta en toda la especialización en corporalidad, en vinculación de la corporalidad y también en cualquier tipo de guía para lograr la aceptación corporal, ya sea mayormente de adolescentes y también de adultos, ¿ya? Por eso trabajamos en conjunto en base a la psiconutrición, ¿sí? Bueno, para empezar y tratar de remover un poquito, empezar un poco de construcción, yo le llamo, que es innata en el camino de cualquier papá cuando empieza a ver la alimentación desde esta vereda que es más amigable, más respetuosa y que involucra un montón de factores más que sentarnos a comer y elegir lo que comemos, ¿sí? Quiero hacerles 5 preguntas, a ver como cuántas opciones nos quedan, ¿sí? La primera es si alguna vez han hecho dieta o sienten que viven a dieta o hacen frecuentemente dieta, ¿sí? La idea es que vayan bajando un dedito si es que lo hacen o viven a dieta. Podemos tener claro. Bajemos un dedito, ¿sí? Entonces, ¿la primera cuál era? Si han hecho dieta o viven constantemente en dieta, límite de dieta, dieta, límite de dieta. ¿Se entiende por dieta que no necesariamente tiene que ver con dejar de comer para bajar de peso? Con restringir un poquito de alimentación, ocultar carbohidratos, ocultar, ¿ya? Sí. El segundo es si alguna vez o es frecuente en ustedes que han recibido comentarios sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de sus hijos cuando no han sido solicitados por parte de algún familiar, entorno cercano. La tercera es si creen ustedes que hay alimentos buenos y malos, sanos, no sanos, si construyen la alimentación de sus hogares en base a esta como dualidad de alimentos, ¿sí? La cuarta, si alguna vez han condicionado por su corporalidad, forma de cuerpo, peso, etc., el comprar una prenda, el usar una prenda, el limitarse a ir a situaciones sociales por alguna incomodidad en la corporalidad de cada uno, ¿sí? Y la quinta y última es si alguna vez han, como repetido el ejemplo de referirse a los cuerpos de otras personas juzgándolos en base a su tamaño corporal. Por ejemplo, yo veo una persona que tiene un cuerpo más grande y digo, debe tener problema de la rodilla, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene... Si alguna vez es frecuente que se juzgue la corporalidad de otro en base al tamaño. ¿Sí? ¿Se acabaron los dedos? ¿Cuántos le quedaron arriba? ¿2? 1. Ya. Todas estas creencias
creencias que yo les hice como un mix de corporalidad y alimentación, pero forman parte de la cultura de la delgadez, de estereotipos de salud y de estigma del peso que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Hablamos de si hemos vivido a dieta o si hemos hecho dietas frecuentemente. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo dieta? Dejar de comer. Dejar de comer. ¿Qué más además de dejar de comer? Somos poquitas, ya Sí, vamos a participar. podemos participar algo. Claro. No pues hambre, porque cuando uno inicia una dieta es como que más hambre da, pues. Pasar hambre. ¿Sí? ¿Alguna otra concepto? ¿Depresión? Sí. Yo lo asocio con alimentación balanceada. Dieta. Súper. Por ahí vamos. Sí, por ahí vamos. ¿Ya? Bueno, este concepto está hoy en día y después de los 90, que fue como el boom de este concepto que yo les hablo de cultura de dieta que se desarrolló en Canadá, en Australia, en Inglaterra desde el 95 con distintos autores, pero que lo construyeron como cultura de dieta o cultura de delgadez en base a perseguir este estereotipo de belleza, este cuerpo hegemónico, delgado, con un poco más o menos curvas dependiendo de la locación y de donde lo veamos, pero esta dieta mal llamada es netamente sinónimo culturalmente de un régimen hipocalórico, de pasar hambre y de todo lo que eso puede conllevar en distintas personas, como las fluctuaciones en el cambio de ánimo y otros cambios a nivel fisiológico que ya los vamos a hablar, ¿sí? Pero dieta no es más que el comportamiento natural de nosotros para alimentarnos, ¿sí? La ingesta de alimentos para poder subsistir y llevar esta ingesta de alimentos diariamente es la dieta de una persona, ¿sí? Lo que yo como todos los días es mi dieta. Ahora, esta dieta está dada por mis elecciones, por el acceso a los alimentos y otros factores que vamos a ver más adelante, pero vincula la alimentación dentro de sus miradas desde el aspecto más biológico y primitivo, que es plantearlo como una necesidad, ¿sí? Nosotros, seres humanos, tenemos una dieta para saciar esta necesidad que es energía para subsistir. Comemos solo por hambre, desde la diabetes hasta la caries, pasando por la anemia y dificultades de aprendizaje. Gran parte de las enfermedades que padecemos están relacionadas con dos problemas de alimentación: la obesidad y la desnutrición. Por eso es necesario entender cómo nos alimentamos. Es importante comer bien, y no solo saber el efecto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo, sino cómo elegimos lo que comemos y por qué comemos. Porque no solo comemos por hambre. Tradicionalmente las ciencias han abordado los asuntos alimentarios individualmente. Intentan resolver el problema mediante un modelo, una terapia, una píldora. Estos son algunos modelos o explicaciones acerca de cómo regulamos lo que nos comemos. Los que afirman que la cantidad de azúcar, grasa o proteína que tiene nuestro cuerpo es la que define cuánta hambre nos da y cuándo nos sentimos saciados. Otros sostienen que el factor más importante son las hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento. Está comprobado que ciertas lesiones cerebrales, especialmente en el hipotálamo, producen más ganas de comer o, de plano, Bueno, si no podemos seguirlo, se los cuento. Pero influyen todos los factores de la conducta alimentaria que está explicado en videos más entretenidos. Sí, lo voy a poner las de acá. Una observación cuando tú dices las 5 preguntas, yo por eso te decía, tú te refieres a dieta, a dejar de comer, porque yo tengo claro que dieta es lo que comemos diario, hay dietas hipocalóricas, hipercalóricas, y de acuerdo a tus necesidades, a tus enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por eso porque- haga el chenteo, el dejar de comer, el Sí, es famoso como- mito y que arrastramos todo el mundo el dejar de comer. Ay, acá no se escucha. ¿Lo tienen? comemos solo... Sí. Está sin internet descargado, pero si Sí, no, está Porque descargado. el cómputo está sin internet. sí. Ay, mira. Sí, mira, está sin internet. Ah, déjame. Pero si no, sale Sí, la- dame un segundo para volver a conectarme.
Comemos como solo por hambre, desde la diabetes hasta la... Comemos solo por hambre, desde la diabetes hasta la caries, pasando por la anemia y dificultades de aprendizaje, gran parte de las enfermedades que... Los que afirman que la cantidad de azúcar, grasa o proteína que tiene nuestro cuerpo es la que define cuánta hambre nos da y cuándo nos sentimos saciados. Otros sostienen que el factor más importante son las hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento. Está comprobado que ciertas lesiones cerebrales, especialmente en el hipotálamo, producen más ganas de comer o, de plano, eliminan el hambre. Otro modelo afirma que tenemos una especie de termostato o punto de ajuste que hace que variemos nuestra dieta para mantener nuestro peso. Sin duda todos estos factores son importantes, pero no explican la siguiente escena. Estás cenando en casa de tu abuelita, ya te echaste el tremendo mole que preparó. Tus niveles de glucosa y proteína están perfectos. Tu insulina tiene trabajo para rato y no tienes ninguna lesión cerebral. Y tu abue te pone en la mesa el flan napolitano que te hacía cuando eras niño. Y para colmo te hace esa mirada como de, si no te lo comes es que no me quieres. ¿A poco lo vas a despreciar? Queda claro que la biología se queda corta para explicar por qué accediste. Para entender el comportamiento alimentario se requiere la cooperación de varias disciplinas. Pero, ¿qué es el comportamiento alimentario? Simplemente es todo lo que hace un organismo para alimentarse. Buscar comida, escogerla, guardarla, decidir en qué cantidad consumirla, con quién la comemos y hasta cómo vamos al baño. Y cada una de estas actividades es muy diferente en cada cultura, familia e individuo. Es fácil ver entonces que en el comportamiento alimentario entran en juego factores como los bioquímicos de la composición de los alimentos y biológicos cuando estos alimentos interactúan con nuestro cuerpo, pero también psicológicos, ya que se trata de conductas y hábitos que desarrollamos, e incluso antropológicos y sociológicos, porque esas conductas dependen de nuestras tradiciones y cultura. Sería muy útil abordar lo alimentario desde una postura integradora. Un par de ejemplos científicos que demuestran que no solo es el hambre la que decide cuánto comemos. ¿Sabes lo que es el efecto buffet? Un estudio realizado en el SICAN del CUSUR de la Universidad de Guadalajara mostró que las personas consumen más alimentos si estos tienen colores, formas y sabores diferentes, aunque sean iguales en sus características nutritivas. Más sorprendente aún es que, al preguntarles, muchos no se daban cuenta de que habían comido más. Otro estudio, también del SICAN, mostró que las personas cambian su conducta al comer si están en presencia del otro sexo. Se llama el efecto EVA. Los hombres comen a partir de las sugerencias que hacen las mujeres, lo que prueba una vez más el poder femenino en nuestras vidas. Lo más esperanzador es que es posible modificar conductas, sobre todo las que consideramos que nos hacen daño. Por ejemplo, otro estudio del SICAN sugiere que la educación nutrimental en niños tiene consecuencias positivas, aunque el principal obstáculo para lograr el cambio son los papás. En cambio, leer la información nutrimental que tienen los empaques de los alimentos procesados no necesariamente modifica la selección que hacemos de estos. Es muy importante generar y difundir el conocimiento acerca de todos los factores que intervienen en la conducta alimentaria. El SICAN, o sea, el centro de... Ahí es publicidad de la investigación. Pero este video es súper dinámico porque resume los últimos estudios hechos en Latinoamérica sobre conducta alimentaria, comportamiento alimentario y los factores que tenemos en ellos. Vamos a hablar ahora, antes de pasar a los determinantes y cómo se engloban estos factores que mencionamos, sí quiero que se queden con la influencia de la familia, con la influencia de los patrones socioculturales y la elección y acceso y disponibilidad de alimentos, ¿sí? Pero antes de explicar ya netamente conducta alimentaria, quiero explicarles un poquito este paradigma con el que trabajamos nosotras hoy en día, que es bastante nuevo, sin dejar atrás la historia de cómo conocemos el sistema de salud hoy en día y si, por ejemplo, se atienden en atención primaria, cómo los van a atender y cómo esperan y por qué esto no está ahí, ¿ya? Desgraciadamente. Partimos hace muchos años atrás con el enfoque biomédico, sí que es un enfoque netamente biológico que centra la condición de salud o la enfermedad y la situación de salud-enfermedad al componente biológico, ¿sí? Todo lo atribuía a cómo funcionaba el cuerpo, la fisiología de la enfermedad y todo se centraba
en eso, era muy concreto, sí, muy objetivo. Luego pasamos ya en el año 77 aproximadamente al enfoque biopsicosocial, que es el primer enfoque como más integrativo para mirar a la persona en la condición de salud o enfermedad, donde se habló por primera vez de determinantes sociales de la salud como el acceso a la salud, el estatus socioeconómico, el acceso que tiene la gente a la salud, la mirada desde la psicología, la salud mental, y donde hoy este modelo es el que se mantiene principalmente en atención primaria y en el modelo clínico principalmente en nuestro país y en Latinoamérica, ya donde si bien se considera a la persona de manera más integral, todavía estamos muy centrados en peso, en cosas más concretas como laboratorios bioquímicos resueltos y estables para poder determinar el estado de salud, y lo más importante que es que nos educan para este enfoque de alcanzar la salud, de tener el estado de salud óptimo, y de que este estado de salud es como nuestro fin último, ¿sí? Porque nosotros, no sé, vamos a la Nutri y nos dan una pauta para bajar de peso porque quiero estar sano, ¿sí? Y se persigue este fin de salud como un constante objetivo de vida, que deja, si bien dice que considera muchas áreas de salud mental, que lo va a explicar Renata después, deja bien al debe la implicancia que tiene una persona en su condición de salud o enfermedad, sea cual sea, con las implicancias psicológicas, biopsicosociales, ¿sí? Y por eso, en los últimos años se desarrolló en la Association for Science, Diversity and Health de Australia, que es un instituto todavía, no hecho institución gubernamental, sí en vías de, como una ONG sin fines de lucro, donde se investiga el enfoque de salud en todas las tallas, ¿sí? Este enfoque de salud fue desarrollado desde el 2003, donde se considera no el acceso a la salud en el fondo como su fin último, sino que como una rama para que todas las personas puedan tener una mejor calidad de vida. En cuanto a conducta alimentaria, ¿cómo llevamos esto a lo concreto? Es que no está centrado en el peso, no está centrado en el fondo en solamente resolver, por ejemplo, en el laboratorio, los exámenes de laboratorio de buena manera y con eso vamos a estar sanos y vamos a estar bien y no hay que intervenir nada. Toma mucho más énfasis el carácter preventivo en alimentación, la educación en alimentación y todo para evitar llegar en el fondo a cualquier situación alterada. Sumado a ello, no ve la salud desde la corporalidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona de 1,70 con 75 kilos y con 70 kilos, aunque el índice de masa corporal, que es el IMC, varíe entre estos dos sujetos, pueden estar sanos en distintas corporalidades, ¿sí? Y eso se demuestra no solo porque lo decimos nosotros, porque hay una ONG, sino que hay estudios que se están haciendo, principalmente en Estados Unidos, en Australia y en Inglaterra, que avalan este enfoque, ¿sí? En nuestro país hay un centro de salud que está en Santiago, que está como certificado en este enfoque y que aborda principalmente trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Y endocrinología. Bueno, en regiones se habla poco de esto, pero a nuestro parecer es la forma de abarcar hoy en día la salud, no solo cuando hablamos de conducta alimentaria, sino que en base a cualquier patología que pueda sufrir cada persona. Entonces, explicado esto, y nos quedamos con el enfoque de hacerlo en todas las tallas, ya vamos a hablar netamente de conducta alimentaria, así que es el conjunto de acciones que establece la relación del ser humano con los alimentos. ¿Cómo construimos esta relación con los alimentos? Hay muchos factores, pero un consenso, según la evidencia científica, es que se constituye por la experiencia directa de cada persona con los alimentos. Yo, Constanza, cuando como desde pequeña, desde la lactancia materna hasta los últimos días de alimentación, voy construyendo el vínculo con mi experiencia y cómo me voy relacionando con los alimentos. Por eso ahí también es muy importante en los chicos, no sé si alguien tiene hijos, primos, sobrinos con alteraciones sensoriales, que se dan muy frecuente en cuadros de niños con autismo, pero pueden haber alteraciones sensoriales incluso en adultos jamás diagnosticadas, pero esto sí va a condicionar la forma en que yo me vinculo y con qué alimentos me voy a vincular, y por eso es tan importante interferirlo desde esa área cuando está alterado, ¿sí? La imitación de modelos y las figuras principales, y aquí va también un punto del video que es como la mayor dificultad estudiada en los tratamientos por conducta alimentaria, es la actividad o la interacción con los padres. ¿Por qué?
Por ejemplo, yo no puedo pedirle a mi hijo que coma al menos 5 tipos de verdura a los 10 años si en realidad yo en mi casa dispongo de 3, o yo no como, o yo no tengo horarios de alimentación, o por ejemplo, no sé, chicos 15, 16 años con alguna alteración de conducta alimentaria y no tengo tiempos de comida definidos en mi hogar. ¿Cómo llego a arreglar eso si en realidad yo no puedo dar como el ejemplo o tengo la situación establecida para invitar a que se den estos escenarios? Ya, eso es muy importante. La disponibilidad y acceso a los alimentos, y ahí es netamente la realidad que tengamos nosotros como región, como zona geográfica, pero también el acceso económico que tenga cada familia, el estatus social, porque sobre todo se da en zonas más grandes, pero aquí, por ejemplo, no sé, el acceso que podamos tener pueblos del interior versus gente que vive en la ciudad de Iquique va a ser distinto y va a ser quizás las brechas sociales distintas, por ende el acceso a la alimentación va a variar. Los simbolismos afectivos que le damos a la comida, que ella hacía muy buena relación al video en base al plato que le daba la abuelita con el flan, etc. Todo el simbolismo afectivo que se da culturalmente y en entornos familiares, por dinámicas familiares a la alimentación, influye en cómo yo voy tomando elecciones en cuanto a los alimentos que consumo, en qué momento los consumo y cómo los consumo, ¿sí? Y las tradiciones culturales, por ejemplo, en nuestro país tenemos el 18 de septiembre, Navidad, la Pascua del huevito, que pasó de todas las fechas, Halloween para los dulces, etc. Entonces, todo esto va a construir la forma en que yo me voy relacionando con los alimentos, y derivado de esto vamos a construir nuestro patrón alimentario. ¿Qué es el patrón alimentario? No solo la comida o lo que yo estoy acostumbrado a elegir como a tener esta dieta diaria así de cada persona, sino que involucra cómo lo comemos, cuándo lo comemos, dónde lo comemos, con quién lo comemos y con qué frecuencia yo como esos alimentos. Entonces, cuando trabajamos en nutrición desde conducta alimentaria, a diferencia de llegar a una consulta, no sé, en mi caso, la nutrición clínica se nos enseña a pesar, medir, sacar requerimiento calórico y esta persona busca bajar de peso, entonces más hiperproteico, más hipocalórico, más hipoglucídico y así. Cuando trabajamos en esta forma, nosotros tratamos de adecuar el patrón alimentario a lo que se busca en cada caso, en cada persona y en cada familia. Y para nosotros la vía de intervención con mejores resultados, no solo en trastornos de conducta alimentaria, bulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia, etc., sino que en casos generales, una resistencia a la insulina, una persona diabética, que son bastante comunes hoy, el adecuar el patrón alimentario y la intervención en el patrón alimentario es la clave para que la persona mantenga el hábito de ahí en adelante. Porque si hay una modificación de hábitos, pero ¿cómo yo voy a indicar una modificación de hábitos? O voy a modificar hábitos en mi casa, si es que en realidad me dan una pauta con 5 comidas al día y yo no tengo establecido cuántas veces voy a comer. O no me acomoda simplemente comer 5 veces al día que dicen que hay que comer, sino que yo quiero comer 3 o 4 y así. Dentro de todo nosotros guiamos la parte de alimentación sin duda, mejoramos elecciones de alimentación sin duda, pero la clave para que el tratamiento sea sostenible y la adherencia de cada familia y de cada persona a una intervención, ya sea en trastornos de conducta alimentaria o en patologías X, es la modificación del patrón alimentario, ¿sí? El patrón alimentario también está estudiado y principalmente lo que influye son los factores genéticos, que hay estudios en mellizos que dicen realmente que las preferencias vienen de familia y con factores genéticos. Factores socioculturales que ya los mencionamos anteriormente y muy importante la dinámica familiar, sobre todo en la edad en que están sus hijos de quinto a cuarto medio. La dinámica familiar es la que rige la alimentación de cada chico al que vamos a intervenir nosotros de mañana en adelante, ¿sí? Pero si no tenemos una dinámica familiar concordante con una conducta alimentaria amigable, sana, porque va a ser distinta para cada persona, no vamos a tener muy buena intervención en los patrones alimentarios. Todo lo que les hablé se unen estos términos en un concepto que son los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Son las condiciones en que las personas viven, trabajan, crecen y envejecen, incluidas sus creencias, incluidas su estatus económico, y esto también coincide mucho con que a través del modelo biopsicosocial, que fue el que comentamos, el segundo que comentamos, desarrollado en el año 77, se empezó a considerar otros factores que hoy en día la brecha es menor,
y el que estén ustedes acá sigue cortándose, pero el nivel de conocimientos es un factor fundamental en la alimentación. Lo vamos a tocar también más adelante, pero el adentrarnos en el nivel de conocimiento y acceso a información que tenga cada persona es determinante en la selección de cualquier alimento, en la conducta protectora que yo pueda desarrollar en mis hijos o en mi familia con respecto a la salud. Si yo tengo un mayor acceso a conocimientos, no significa o no es sinónimo de que tenga mayor información fidedigna, por ejemplo. Porque hoy tenemos el tema redes sociales muy en boga, tenemos demasiada información, entonces el también aprender a filtrar ese conocimiento que nos llega es súper importante para considerar la construcción de la conducta alimentaria armónica. Y ya entrando a conducta alimentaria de los determinantes, como ya les mencionamos, vamos a pasar como por puntos de alteración antes de llegar a un trastorno de conducta alimentaria en sí, ¿sí? Primero hay alteraciones de los factores antes mencionados. Por ejemplo, yo condiciono ciertas cosas de aspectos sociales, o empiezo a seleccionar distintos alimentos, o empiezo a buscar acceso a otros alimentos que yo quizás por mi estatus socioeconómico no tengo, y voy a hacer en el fondo malabares para tener un acceso a, no sé, en mi caso he visto mucho X proteína, X suplementos, X cosas, porque dan como el fin a tratar de alcanzar estos alimentos nuevos o estilo de vida nuevo, muchas veces no monitoreado. Y estas alteraciones en los factores que ya mencionamos llevan a conductas de riesgo en la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de suplementos y cosas así, una conducta de riesgo en la alimentación ya, por ejemplo, sería, no sé, reemplazar un almuerzo de un chico por algún batido, que también está muy común, ¿sí? Hoy en día hay mucho acceso a diferentes marcas de batidos que reemplazan la alimentación, etc. O me acomoda más porque me quita menos tiempo tomar un batido esporádico, que se entienda, el margen, no hay problema. Pero si todos los días no me acomoda comer alimentos sólidos y voy reemplazando todo por líquido porque es más rápido, me desconecto también de todas las fases de alimentación, que parte con el ver el alimento, tener el olor del alimento, ¿sí? ¿Cierto? Verlo, masticarlo, todo eso me lo salto con un batido y voy a alterar, por ende, la secreción de hormonas que van a ayudar a la absorción de nutrientes que se dan por la alimentación. Entonces, estas conductas de riesgo en la alimentación van a llevar, si es que no se tratan y si es que no se alteran, a un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuál es el punto mejor intervenir y con mejor en el fondo perfecto para la intervención? Cuando hay conductas de riesgo. Conductas de riesgo pueden ser también compensatorias, que ahí les va a ver la reina más adelante, pero por ejemplo, que mi hijo coma y que yo lo vea después hacer una jornada extenuante de ejercicio, o que condicionamos alimentación a ciertas situaciones o a ciertas instancias, por ejemplo, restarme instancias sociales que tienen mucha variedad de alimentación y a mí me genera sentimientos incómodos con eso. Ya voy poniendo ojo en conductas de riesgo que las vamos a ver más adelante, pero este es el momento cuando ya deberíamos tener una intervención en base a conducta alimentaria y es el mejor pronóstico para intervenir, ¿sí? Y una definición así como para englobar los TCA, que son también de conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, definidos en el Manual de Psiquiatría Americano, que es por el que nos regimos hoy para tratar estas patologías. Y se caracterizan por la alteración persistente de la alimentación o el comportamiento relacionado con la alimentación, lo que lleva a la alteración del consumo o a la absorción de los alimentos y causa un deterioro en cualquier aspecto de la salud, física, emocional, psicológica. ¿Cuántos TCA son y dónde los puedo encontrar? Manual de Psiquiatría Americano de CM5. Hay otro manual que es el CIE-11, pero yo creo que más universal, y los criterios universales están hechos en este manual que les menciono. Toda la información también después nos pueden escribir correos si necesitan respaldo y todo eso, pero principalmente se definen 7 tipos, donde los más conocidos son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Hoy en día, post pandemia, se ve y se incluso mal diagnostica harto el trastorno por atracón, porque es distinto un trastorno por atracón a un cuadro de hiperfagia, ¿sí? Y lo vamos a ver en la segunda jornada ya con las herramientas prácticas para intervenir en cada caso. Rumiación, pica, evitación o restricción de la ingesta de alimentos, más conocido como ARFID también, que se da sobre todo en los más pequeños, cuando empiezan a ser selectivos, cuando tienen neofobia, chiquititos los miedos a los nuevos alimentos,
esta como selectividad o picky eaters, que se llama también en literatura, es muy común en la primera infancia. Y si es que yo tengo, por ejemplo, algún criterio diagnóstico de todos estos 6, pero no me califica dentro de todo el cuadro, voy a diagnosticar como un trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Por ejemplo, yo tengo una chica que tiene un miedo a engordar terrible, tiene una conducta restrictiva de la alimentación, una comida diaria, 300, 400 calorías de ingesta promedio, etc. Un caso que uno vería como anorexia, ¿sí? Pero resulta que la chica, cuando empezó con estas conductas desordenadas de la alimentación, pesaba 90 kilos. Y hoy, 6 meses después, pesa 65 kilos. ¿Califica como una anorexia? No, porque el criterio para anorexia es que tenga un índice de masa corporal menor a 16, por ejemplo. Entonces ahí, el profesional de la salud que atienda cualquier caso debe diagnosticar como un trastorno no especificado, porque cumple con la mayoría de los criterios, pero falta uno o no calza otro, y así vamos jugando, ¿ya? Esto en realidad es información técnica, pero es general por si alguna vez lo necesitan, por si alguna vez necesitan ir a quizás atención primaria y hablar sobre trastornos de conducta alimentaria, que tengan este conocimiento como base. ¿Qué es lo que debo saber para prevenir los trastornos de conducta alimentaria o las alteraciones, que es la etapa donde buscamos intervenir? ¿Sí? Tenemos factores de riesgo y factores protectores. Básicamente, evitar factores de riesgo, que es toda la condición que aumenta la posibilidad a que yo presente esta alteración, o los factores protectores que distancian a mi familia, a mis hijos, de poder sufrir un trastorno de conducta alimentaria. ¿Sí? Controlar los factores de riesgo en cuanto al exceso de información y estereotipos en redes sociales. Hoy en día, incluso para los más pequeñitos que usan tablets, etc., hay control parental. En aplicaciones hay control parental. Si no hay control parental, tener dinámicas familiares que monitoreen el uso de redes sociales. Yo sé que incluso en adolescencia es más complejo porque hay más roces, altera la dinámica familiar, pero el monitoreo en redes sociales es muy importante. En cuanto a TCA, hay acrónimos que se pueden usar para hablar de bulimia, hablar de anorexia, hablar de cualquier otro TCA, por ejemplo. Hay chicas que los papás, incluso ya cuando estamos en intervención y el consumo de redes sociales es excesivo y todo se ve en patrones de belleza, coreanos, asiáticos, etcétera, que está como muy en boga, que la línea estética y el fenotipo culturalmente es distinto al latinoamericano, más al chileno. Entonces, ¿cómo yo filtro que a mi hijo le lleguen, por ejemplo, estos retos de medir la cintura con las manos, que te mida menos que el antebrazo, que todo eso, etcétera? Se da por la intervención del control parental en las redes sociales. Ya si es que no está esa opción, siempre está el monitoreo básico, que es que uno hable con su principalmente adolescente, que es lo más difícil, pero si no con los chicos más pequeños, para ver cuáles son sus gustos y por qué va radicado ese gusto o esa fijación, específicamente en las crisis normativas de las que va a hablar la Renata un poco más adelante, pero en cuanto a corporalidad, ¿sí? Las crisis normativas van muy de la mano con la construcción de identidad. Yo me estoy pasando para psicología, pero... y esta construcción de identidad hay que tener mucho ojo en el fondo en toda la información y en cómo se va construyendo, en base a qué vamos construyendo esta identidad. Y hoy en día las redes sociales, si bien nos acercan mucho, tienen muchas ventajas, también tienen muchas desventajas en cuanto a este tema. Porque, por ejemplo, si ustedes buscan por TikTok, que es como la red social más joven hoy en día, Pro Ana o Pro Mía son redes, canales y difusión pro anorexia, pro bulimia. La palabra anorexia, bulimia, te baja las cosas en TikTok, las bloquea. En Instagram menos, porque es como más adulta, pero todavía se puede denunciar ese contenido y al menos lo revisan. Pero los chicos desarrollan distintos acrónimos o hashtags, etcétera, para poner esa búsqueda de información o los retos de salud, etcétera. Todo eso, al menos quizás si es que ustedes no están de acuerdo con revisar y monitorear, que eso ve la dinámica familiar de cada uno, el estar al día de estos conceptos y de poder ver en el fondo que ustedes se metan quizás desde sus propias cuentas a buscar esto que yo les menciono y ver qué encuentran y qué salen, y eso es el acceso que tienen sus hijos a toda esta información, ¿sí? Falta de comunicación con nuestra red de apoyo, porque obviamente el acceso a la información
Y todas estas redes sociales nos mantienen muy conectados con nuestros pares, a los chicos en la adolescencia incluso, se forman muchas redes de apoyo entre ellos, pero nos distancian de las dinámicas familiares. Hay conductas que son más normales, ahí no sé si me corriges, en adolescencia o etcétera, esa etapa como en que desafiamos un poco a los padres, a los cuidadores. Más normativas. Claro, más normativas, pero eso desconecta un poco a los chicos en la red de apoyo. Si están por una etapa de crisis de alguno de sus hijos y la comunicación está un poco quebrada, etcétera, quizás no con toda la familia, con un miembro de la familia, ya si no es con los papás, con una hermana, con un hermano, con una tía, con una prima, con esa figura que tenga un criterio un poco más formado para ver qué estoy viendo, qué estoy consumiendo, qué estoy fijándome y poder tener al menos ese lapso con algún familiar de comunicación y que sea lo más asertiva y lo más efectiva posible para identificar señales de alarma o identificar conductas de riesgo como lo vimos anteriormente. Alteraciones en la higiene del sueño y hábitos de descanso, también netamente ligado al uso de pantallas. En este caso hay muchos chicos que, por ejemplo, hoy, ¿por qué no me da suplemento de melatonina? En la consulta me pasa un montón, melatonina, melipaz, etcétera, porque sabe que se duerme a la 1, 2 de la mañana y después a las 6 del colegio, es una guerra levantarlo. La higiene del sueño es súper importante, también practicarla desde los roles, de lo que hablábamos anteriormente, en la casa. ¿Ya? Yo sé que es difícil, a todos nos cuesta no estar conectados, pero al menos una hora y media antes, bajar las revoluciones. Si les cuesta mucho la pantalla, por último luces, ¿sí? Ya si quieren intervenir más allá, esencias, infusiones, etcétera. Pero evitar en el fondo, antes de empezar cualquier suplementación, tener las condiciones aceptadas para eso, ¿sí? Patrones de alimentación restrictivos, básicamente sacar cualquier grupo de alimento para la baja de peso. Por ejemplo, no comer carbohidratos para controlar la resistencia a la insulina, comer más proteínas para el hígado graso, o alta en grasa para controlar la hipertensión, ¿sí? Ese tipo de dietas en que sube mucho un macronutriente y baja otro, induce a la restricción de conducta alimentaria, ¿sí? Y los factores protectores, como ya les mencioné, el alto nivel de conocimiento, las redes de apoyo, al menos un adulto por familia es lo ideal, ¿no? Si no son algunos de los padres, al menos un adulto por familia. Alimentación variada y equilibrada y técnicas de autocuidado que ya las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cuándo pedir ayuda? Y con esto termino. Por mi parte creo que hay muchas señales que podemos identificar, pero las que nosotros más nos encontramos son las variaciones en el peso en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es un corto periodo de tiempo? 2-3 meses. Variaciones para arriba y variaciones para abajo, ¿ya? Clínicamente, la pérdida de un 10% del peso en 6 meses es una conducta de alerta, ¿sí? Al que yo tengo que mandar a hacer exámenes, al que tengo que estudiar la conducta alimentaria. Pero para que no andemos sacando porcentajes de peso y todo, si en 2 a 3 meses ver una baja de 5, 6, 7 kilos o una subida de 5, 6, 10 kilos, ojo ahí porque es una conducta para pedir monitoreo, ¿sí? Condicionar la alimentación a situaciones puntuales. Por ejemplo, el domingo vamos a almorzar donde un tío. Mamá, no quiero ir al almuerzo del tío porque hay asado, porque no sé qué, porque ya no me gusta la carne. Y empezamos a restringir la carne, empezamos a restringir embutido, Y sí, las dietas vegetarianas son bien en el fondo indicadas y suplementadas. Se pueden llevar durante toda la vida, incluso en embarazo, incluso en primera infancia, no hay problema. Pero hay que estudiar por qué van estas condiciones a situaciones sociales o a otras conductas de la alimentación, ¿sí? Restricción alimentaria, como ya lo expliqué, dentro de cualquier grupo de alimentos. Restricción alimentaria, por ejemplo, no mamá, con el almuerzo y con una fruta en la tarde estoy bien, me voy a saltar la cena, después me salto la cena, salí rápido en la mañana, no tengo desayuno, no si como en el colegio, resulta que la única comida que hacen después es el almuerzo o las colaciones. Yo sé que la supervisión ahí es bien difícil, cuando sobre todo hay jornadas completas, pero tratar al menos, si ustedes sospechan, pedir ayuda, pedir monitoreo en un establecimiento educacional y pedir orientación, ¿ya? Variaciones en el patrón alimentario, que se modifiquen las elecciones, como no, yo ya voy a reemplazar mejor la pasta blanca por la pasta integral. Súper, una buena elección porque añadimos fibra a la alimentación, etc. Pero voy a empezar a reemplazar todos los alimentos por todo integral.
voy a empezar a reemplazar el arroz por arroz de coliflor, por ejemplo, y zapallo italiano, que estaba tan de moda el año pasado, constantemente con el fin de recortar calorías, con el fin de cortar energía para la pérdida de peso, ¿ya? Y mayor fijación en la propia corporalidad o en la corporalidad ajena. Aquí varía mucho esta situación, porque puede ser que, por ejemplo, yo tenga un referente en mi familia o amigas que quiera acercarme a esa corporalidad, que juzgue mucho otras corporalidades. O sea, por ejemplo, se empiezan a fijar en cargos de supermercados, en, oye, ¿sabes que en realidad para mí el cuerpo no había sido un tema dentro de la normalidad que explica la Renata, pero resulta que ahora en realidad sí me siento incómoda con este tipo de forma de ropa o con esta forma de alimentación, o mira, esta señora, ¿sabes que en realidad me fijé que comen demasiados carbohidratos? Y que empiezan a usar terminología como de más investigación, ¿no? Y esta investigación no siempre es de fuentes que son fidedignas, ya que tengan acceso a retos o a esta, bueno, hay tanto acceso a información, pero por ejemplo, un reel o un TikTok sobre cómo armar tu plato para una dieta hiperproteica, por ejemplo. Súper, la hizo una nutricionista, por ejemplo. Pero ¿qué haría esa nutricionista? ¿En realidad se adaptará para mí esta alimentación? Puedo tener una idea de mejorar mi plato, pero voy a centrarme en que todos mis platos de toda mi alimentación sean así, sino que no es solo que sean conductas como protectoras, sino que cuando se va un peldaño más allá. Y bueno, ya vamos a la parte de psicología. Ya empezamos como a entrar como a un plano más psicosocial, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde a la variación en la forma de vestir, si empiezan a notar que, por ejemplo, hay algún tipo de cambio en el uso de la ropa, porque la están usando para un objetivo en específico que es ocultarse, o utilizar ropa como esta oversize en exceso, ¿cierto? O si es que de pronto, por ejemplo, en verano estamos viendo que nuestros hijos están usando poleras manga largas o buzos cuando hace mucho calor, o ropa de un solo color, como por ejemplo ropa negra, ¿cierto? Que dicen que está como... hay como una construcción social que dicen que el negro como que adelgaza y todo este tipo de cosas. Eso también es un factor como para poner alerta y poder pedir ayuda, ¿cierto? Evitar situaciones sociales que antes solía frecuentar, en este caso el adolescente, si por ejemplo de pronto ya no tiene ganas de salir con sus amigos, porque a lo mejor todas esas salidas siempre son con ir a tomar algo o ir a comer algo, o por ejemplo ya no tener ganas de salir porque a lo mejor, no sé, mamá, ya no me queda la ropa, o no tengo ropa para salir, o nada me queda bien, ¿cierto? Condicionar como la figura o el cuerpo a las salidas y excluirse socialmente también es un factor para poder solicitar ahí una levantada de mano. Obviamente el miedo a engordar, que ya lo explicó Constanza, ¿cierto? Que está dentro de las categorías enmarcadas de una alteración en la conducta alimentaria, porque el miedo a engordar obviamente puede ser preponderante a la restricción alimentaria, tener miedo a engordar. Y miedo a ser lado del de antes, y yo le añadiría también miedo al cambio, ¿cierto? Corporal, que se da mucho en la etapa del desarrollo de la preadolescencia a la adolescencia, en donde se sufren muchos cambios corporales, tanto en niñas como en niños, y que por ejemplo en consulta a mí me llegan niñas de 17 años diciéndome ¿por qué mi cuerpo no se ve como cuando tenía 12 años? Teniendo 17, ¿cierto? Y es como, lo que pasa es que biológicamente el cuerpo está determinado a cambiar desde cierta edad en adelante. No, es que porque estoy más grande, porque, no sé, mis caderas están más anchas, etc. Entonces, como también ese miedo a, tanto sea como no querer ser el de antes, porque quizás mi corporalidad la identifico mucho mejor ahora, o también a no querer cambiar en la etapa del desarrollo, ¿cierto? Y en hombres se da, por ejemplo, mucho más cuando se pegan como la edad del estirón. Sí. Varía pero por lo general los hombres tienen una baja de peso y un cambio en la masa muscular que es notoria, que biológicamente se da en todos, en algunos más notorios que en otros, pero ese como temor, sobre todo masculino, al cambio de cuerpo, también es una señal para ponerse. Vamos a hacer una actividad, pero esta actividad no va a ser a viva voz, ¿cierto? Lo vamos a dejar solamente como a pensamiento, a que podamos crear como a nivel cognitivo sobre qué piensan ustedes cuando ven estas dos palabras. ¿Ya? No lo vamos a compartir porque obviamente las respuestas son de carácter individual, ¿cierto? Tienen
quizás a lo mejor una gran carga, no solamente como de adjetivos, sino también emocional, familiar. Entonces, pensemos en qué nos produce la lectura de la palabra gordo o gorda, y pensemos en qué nos produce cuando estamos viendo la palabra flaco o flaca, ¿ya? Eso lo vamos a tener en mente porque vamos a hablar ahora de esto y de qué significa esto, o sea, de qué significa el haber construido a partir de estas dos palabras, quizás pensamientos en mi cabeza que caractericen ciertos adjetivos o características referidas a estas dos palabras. ¿Y a qué se debe? Pues a los estereotipos, ¿ya? Acá ya entramos como Constanza, si bien habló de la conducta alimentaria marcado más bien a la ingesta alimentaria, ¿cierto? Y a todo el patrón biopsicosocial de la alimentación, nosotros ya entramos como a un patrón más ahora de qué está pasando como socialmente y culturalmente con la alimentación y con la corporalidad de los adolescentes en este caso, ¿ya? Lo que ustedes pensaron cuando vieron esas dos palabras se enmarcan en esta palabra, que es estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Creencias populares sobre atributos que caracterizan a un grupo social determinado. En este caso hicimos el ejercicio con dos palabras. O sea, ¿qué creencias populares ustedes le adjudicaron a la palabra gordo o gordo? ¿Qué creencias populares le adjudicaron a la palabra flaco o flaca? Quizás uno podría como asumir que adjetivos positivos fueron adjudicados a uno y adjetivos un poco más negativos fueron adjudicados a otro, ¿cierto? La verdad es que lo que ustedes pensaron respecto a estas dos palabras no fue inventado por ustedes. Ya no es como que ustedes inventaron así como qué pensar respecto a la gordura o a la delgadez. No, porque esta es una construcción que se da como cultural y socialmente, o sea, ya está dada, ¿ya? Porque nosotros ya estamos insertos en esa sociedad en donde pensamos ciertos adjetivos que caracterizan a esas dos palabras. Y también, biológicamente, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural a querer clasificar todo, ya no solamente los cuerpos, sino que clasificamos todo. Por ejemplo, clasificamos lo que nosotros consideramos bueno o malo, clasificamos, por ejemplo, una buena nota de una mala nota, clasificamos, no sé, la clasificación es natural. Entonces, esa construcción ya está dada, ya de mucho antes. Los estereotipos van a empezar a causar interferencias en lo que es la construcción de la autoestima y corporalidad de nuestros hijos. Ya, esto es súper importante porque nosotros como que históricamente estamos enmarcados, ¿cierto?, a través de dos estereotipos, quizás tres. El principal, el estereotipo de género, ¿cierto?, qué características o qué conductas se le adjudican a una expresión de género femenina y a una masculina. Estereotipo de belleza o estereotipo de cuerpo, ¿cierto?, que ahí viene mucho la actividad que nosotros como que hicimos de forma individual, que es como ¿qué adjetivos le adjudicamos a la palabra delgado, ¿cierto? Delgado, bueno, bonito. No sé, por ejemplo, yo puse ahí la imagen como de toda esta como animación, ¿cierto? En donde las princesas siempre eran como mujeres delgadas, dignas de amor, que encuentran un príncipe, mientras que las villanas siempre son como objetos de terror, ¿cierto? Que tienen una corporalidad mucho más grande. Entonces, nosotros ya desde chicos, tanto ustedes como sus hijos están ya marcados como incluso televisivamente, socialmente, culturalmente en estereotipos, ¿ya? Esta clasificación es la que lleva a los adolescentes a encasillarse en estos grupos, ¿cierto?, que les causa mucho sufrimiento porque esta encasillación es como súper hostil, es discriminatoria, ¿cierto?, es arbitraria. Entonces, desde ahí como que se empiezan a definir ya los prejuicios, ¿cierto?, mediante este binarismo, porque empezamos a clasificar que la mujer tiene que expresar su género femeninamente, que el hombre tiene que expresar su género masculinamente con actividades de niño, ¿cierto?, y lo contrario está mal. Empezamos a clasificar y a encasillar los cuerpos en normativos o no normativos, en cuerpos que están dentro de la norma y fuera de la norma. Y también empezamos a clasificar la belleza en hegemónica y no hegemónica, ¿cierto? Entonces, todos estos prejuicios que se forman a través de los estereotipos empiezan a mermar tanto
la construcción de la personalidad de los adolescentes, ¿cierto? Que está en toda la edad, en todo el ciclo vital de construcción, y también, por supuesto, la autoestima del adolescente. ¿De qué edad son sus hijos o hijas? 11. Está entre 11 y 12. 11. ¿Sí? Entre 15 y 19. 15 y 19. 18, 15 y de 11. 18, 15, 11. 12 y 19. 12 y 19. Están todos ya de la preadolescencia pasando a la adolescencia o ya quemando su última etapa de adolescencia, ¿cierto? Entonces es súper importante cómo ustedes pueden empezar a identificar cómo los estereotipos se van clasificando en su vida y cómo se manifiestan en la vida de cada uno. Lo cierto es que desde esta interferencia que causan los estereotipos podemos pasar a conductas alimentarias alteradas en la adolescencia, con todo lo que mencionó Constanza. ¿Por qué? La conducta alimentaria alterada viene dada principalmente desde una preocupación excesiva por la imagen corporal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta imagen corporal? Tiene un origen multifactorial, ¿cierto? Es psicológico, es sociocultural y familiar. Y nuestra imagen corporal no se constituye solamente a partir de lo que nosotros vemos en el espejo. No es una construcción individual, es colectiva, porque la historia de nuestro cuerpo la constituyen múltiples agentes desde que nacemos hasta que somos infantes, hasta que somos adolescentes y hasta que somos adultos. ¿Quiénes construyen nuestro cuerpo? Nuestra familia, nuestros padres principalmente, después nuestra familia nuclear, doctores, televisión, compañeros de curso, amigos, pololos, sistema de creencias, redes sociales. O sea, no es solamente lo que yo opino cuando me veo al espejo, sino que es toda la construcción colectiva que se ha hecho de mi cuerpo, y eso obviamente es lo que yo veo cuando me veo al espejo, ¿cierto? Lo otro, tener una buena o una mala imagen corporal va a influir en nuestros pensamientos, en sentimientos y conductas, y obviamente también en la manera en que nos perciben los demás. Nosotros nos vinculamos a través de nuestro cuerpo, ¿ya? En nuestra carta de presentación, lo que ustedes están viendo ahora, ¿cierto? Es como ustedes ven a la Constanza, y no solamente nos están escuchando, sino también nos están viendo. Entonces, esa vinculación con el medio también es muy importante dentro de la imagen corporal. Entonces, podemos nosotros categorizar los componentes de la imagen corporal en tres. Primero, percepción, ¿cierto? Cómo percibo yo mi cuerpo y cómo percibo cada una de mis partes del cuerpo. Es como una fotografía interna de lo que yo estoy viendo y lo que estoy observando en mí misma, ¿cierto? Después está el componente que es como cognitivo, de pensamiento, y afectivo también, que son todas las actitudes, sentimientos, pensamientos positivos o negativos de mi cuerpo, y también las valoraciones internas y externas que tengo de mi cuerpo, ¿ya? Y estos pensamientos positivos o negativos nos van a llevar a generar conductas con nuestro cuerpo. O sea, ¿qué hacemos en función de lo que pensamos y lo que sentimos? Si yo no me siento satisfecha con mi imagen corporal, voy a tener pensamientos negativos y una valoración negativa. Por ende, voy a tomar acciones quizás de restricción a mi cuerpo porque quiero cambiarlo. Y ahí es donde está el TCA como ojitos, ¿cierto? A la vuelta de la esquina. Entonces, el TCA o los trastornos de conducta alimentaria, esta alteración en la conducta alimentaria se encuentra estrechamente relacionado como causa o efecto con las modificaciones de la imagen corporal que los adolescentes hoy en día están buscando alcanzar. Y esto se debe a la percepción de mí mismo, los pensamientos que yo genero en torno a mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo, me siento mal, me siento irritado, me siento frustrado, ¿cierto? Me siento ansioso, me siento depresivo, y finalmente cómo voy a actuar respecto a esa condición. Y lo último es que la imagen corporal no es fija ni inamovible. Aquí actúan mucho los factores externos, como lo dijo Constanza, redes sociales, televisión, TikTok, ¿cierto? Lo que hace 10 años era a lo mejor un estándar o ideal de belleza, no lo es lo que es ahora 10 años después. Yo creo que el tema de la belleza coreana como que vino para quedarse con todo esto del K-pop, ¿cierto? Con toda esta búsqueda como del cutis perfecto, de los cuerpos extremadamente delgados, y obviamente todo esto que se considera como muy normativo en Asia
que acá en Latinoamérica no es así, pero que así todo el occidente, ¿cierto?, como que busca implementarlo de igual forma, ¿ya? La imagen corporal tiene como un mayor anclaje en la infancia y en la adolescencia, ¿ya? Aquí es donde radica la importancia de ustedes como familia en la primera construcción de la imagen corporal de sus hijos, ¿ya? La casa es el primer espejo, por así decirlo. Entonces, eso es como para poder poner en peso lo que significa para ustedes como padres el impacto que van a causar en la primera construcción de la imagen corporal de sus hijos, ¿cierto? Y que eso también va variando. Entonces, llegamos como ya a un poquito de concepto práctico, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros como papás intervenir en todo esto que es estereotipos, en todo lo que es como la construcción externa y finalmente cómo poder fortalecer el autoestima de nuestros hijos? Primero que todo, poder comprender la etapa del ciclo vital en que se encuentran sus niños y que esta es una etapa de crisis, ¿ya? No es como que sus hijos están pasando por una crisis individual, no. Todos sus hijos hoy día están en crisis. Más interna, más externa, se visualiza más, se visualiza menos. La crisis está porque es una etapa normativa, o sea, la crisis es normal, ¿cierto? La adolescencia es una etapa de cambios, es una etapa de brotes, es una etapa de un crecimiento cognitivo, un cambio de conducta, y lo más importante es que los padres dejan de ser como ser omnipotente en la vida de los niños, porque ya los niños no quieren validarse con sus papás, porque esa validación ya la tienen, y se empiezan a validar con sus pares. Entonces, para conseguir esa validación con sus pares, tienen que cumplir ciertos estándares, ¿cierto?, que se dan a partir, básicamente, a lo mejor de la imagen corporal, ¿cierto? Para poder insertarse en un grupo, tienen que verse de cierta forma, tienen que vestirse de cierta forma, tienen que comer ciertos alimentos, ¿cierto? Y todo eso está pasando porque ellos están construyendo y están viendo quién quieren ser, ¿cierto? Se están estructurando. Entonces, es importante también conocer los componentes de la autoestima, y que autoestima no es solamente lo que nosotros como que pensábamos que era como el amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? El autoestima no es solamente amor propio, sino que tiene componentes que también son muy cognitivos y muy de seguridad que podemos implementar nosotros como padres en casa mediante estos conceptos, ¿cierto? Lo principal es el autoconcepto, que deriva de la autoimagen, ¿ya? El autoconcepto es cómo se percibe el adolescente a sí mismo, ¿cierto? Y acá la casa es la primera escuela, ¿cierto? La competencia, que es como cómo el adolescente va entrenando como nivel de competencia, de habilidad para poder como conseguir sus objetivos, que tiene que haber al final una motivación o un motivo, ¿cierto? Para poder tener una competencia que sea como en base al motivo. El sentido de seguridad, que es lo que nosotros podemos implementar desde la casa, porque es súper importante para poder conseguir el motivo o la motivación que necesita el adolescente. Y el sentido de pertenencia, que esto lo tienen ya más arraigado dentro de su grupo social, ¿cierto? Como de sus grupos de pares. Entonces, el autoestima no es solo amor propio, ni tampoco se basa únicamente en nuestra corporalidad, sino que también se basa en potenciar y en poder entregar herramientas que son mucho más cognitivas, ¿cierto? A un entrenamiento mucho más cognitivo, de seguridad, de motivación y de pertenencia, tanto en el medio como también en casa o con los amigos y así. Esto último, lo de conocer factores que pueden mejorar la relación padre-adolescente, es lo que nosotros vamos a tocar en la próxima jornada, porque como les mencionamos al comienzo, tenemos planificado como teníamos, o sea, está planificado que esta primera jornada sea solo teórica, para poder exponer como las temáticas más importantes como respecto a lo que abarca la conducta alimentaria, a cómo se construye la corporalidad y a qué es la ingesta de alimentación, ¿cierto?, desde el comienzo hasta el fin. Y lo que tenemos planificado es que la próxima jornada sea un poquito más práctica, ¿cierto? Práctica no de que vamos a hacer aquí, sino que vamos a entregar el hacer, entregar herramientas o entregar a lo mejor elementos potenciadores de las herramientas que ustedes ya poseen en casa para que poder mitigar estos factores de riesgo, ¿cierto? Y poder implementar
fomentar como una mayor prevalencia de los factores protectores, ¿cierto? Sí, en realidad son cosas, en nutrición yo creo, bueno, y en psicología también, pero uno se queda corto como con muchos temas que hablar, ¿no? Pero es como la amalgama básica para poder empezar a intervenir ya en la segunda sesión, como por